Hola, un saludo a todos los que a esta hora están en sintonía con nuestra mesa redonda. Hoy a mitad de semana estaremos teniendo la comparecencia especial de la ministra de Inclusión Económica y Social de Ecuador. Vamos a tener también el homenaje a esa gran poetisa, Premio Nacional de Literatura, Carilda Oliver Labra, que desde Matanza estará en contacto con nosotros con la colaboración de Reinaldo Talavera, que ha trasladado su esquina para esa parte de la geografía cubana, y estaremos transmitiendo al final de nuestro programa un documental titulado Ecuador desde afuera, un documental que se acerca a los cambios realizados por ese país para enfrentar los desequilibrios financieros económicos, uno de los ejemplos de cómo lo ha hecho Ecuador. Vamos a invitarlos ya a que nos acompañen en nuestra mesa redonda informativa de miércoles, hoy a mitad de semana, acercándose como es habitual también al inicio de nuestra emisión a las noticias del día, porque son más de una. La terminal aérea le daba la bienvenida al viceministro primero de Relaciones Exteriores, San Civil, y el embajador cubano Alberto Blanco, así como otros funcionarios. Durante su estancia en esta urbe, el presidente cubano será recibido por las más altas autoridades políticas y del Estado y tendrán lugar una ceremonia y conversaciones oficiales. Serán firmados varios acuerdos como parte de las relaciones de cooperación entre los dos países. Una tarde nubosa de verano con 31 grados de temperatura se sumaba a la bienvenida de la delegación cubana a su llegada a la populosa Pekín, donde se conjugan modernidad y tradiciones, entre las cuales se destaca la laboriosidad de su pueblo con más de 1.300 millones de habitantes. La delegación encabezada por el presidente cubano viajará a Vietnam, también vinculado a Cuba por históricos lazos de hermandad. Desde Pekín, Gómez, Caballero, Barrios e Irma Cáceres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Quizás debí decir cuál era la noticia del día desde acá, por supuesto, la visita a China del presidente de los consejos de Estado y ministro Raúl Castro Ruz. El presidente Raúl Castro inició esta visita oficial a China centrada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, el objetivo al que aportarán acuerdos de cooperación que van a firmarse en esta ocasión, según dijo la radio de Prensa Latina. También dice Prensa Latina que según se informó oficialmente en Beijing, el jefe de Estado cubano dialogará con su homólogo anfitrión Hu Jintao y con otras altas autoridades de este país, también sobre temas internacionales y regionales de mutuo interés. El primer vicetitular de Relaciones Exteriores, Zhang Xinhu, saludó al mandatario cubano hacia arribo a la capital de China, acompañado por una delegación que integran el vicepresidente del Consejo de Ministros Ricardo Cabrizas y el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. Al referirse a esta visita el pasado lunes, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Liu Guimin, señaló que su país le concede gran importancia, en tanto recordó que Cuba fue el primer estado latinoamericano que estableció relaciones diplomáticas con la Nueva China en septiembre de 1960. La presencia de Raúl en China se inscribe en los frecuentes intercambios de visita de alto nivel entre ambas naciones, que tienen sus antecedentes en la efectuada al país caribeño por el vicepresidente Xi Jinping en junio del año pasado, concluida con varios acuerdos de cooperación. China y Cuba desarrollan amplios vínculos de cooperación en varias áreas, incluidas la biotecnología y la educación. Esta última tiene como expresión reciente la graduación de más de 200 jóvenes chinos formados en instituciones cubanas en las especialidades de licenciatura en lengua española, turismo y pedagogía. Y respecto a los nexos económicos, cabe recordar que China es el segundo socio comercial de nuestro país y entre otros indicadores destaca que se consolidó en el 2011 como el mayor emisor de delegaciones empresariales a Cuba, con 35. Bueno, de China también partirá el presidente de los consejos de Estado y de Ministros hacia Vietnam, que forma parte de esta gira por Asia del máximo representante del gobierno cubano, el presidente de los consejos de Estado y Ministro, general de Ejército, Raúl Castro. Pero les decía
que no hay una sola información en el día de hoy. Sin duda, desde la tarde de ayer, las noticias más frescas en el mundo y que más llaman la atención, sobre todo en esta parte, tienen que ver con que en México se ha decidido recontar más del 50% de los votos, según dijo el Instituto Federal Electoral. Decidió recontarlo a partir del 54,5% de los paquetes con votos, con el objetivo de contar cada papeleta y otorgar certeza sobre los resultados. Esto tiene que ver también con las protestas realizadas por una parte de la elección de este país, que está cuestionando los resultados que se dieron a conocer con la victoria de Peña Nieto. Pero yo les propongo ver un excelente reportaje de la periodista Aixa García para Telesur. Filas inusuales se vieron desde el domingo de la elección presidencial en las tiendas Soriana de México. Compradores se amontonaban en los cajeros para verificar el saldo de sus monederos electrónicos. Esta tienda, ubicada en la calzada Ignacio Zaragoza de Iztapalapa, figuró entre las más abarrotadas. Nos dieron una tarjeta que no trae nombre aquí. Entonces, pues, yo creo que somos nadie para el México, ¿no? ¿Y quién entregó estas tarjetas? Pues Peña Nieto, pues ¿quién más? El PRI. Aseguran que a cambio les pidieron mostrar una imagen con su voto en favor de Enrique Peña Nieto, hoy virtual presidente de México. Una tarjeta que me dieron de Soriana el domingo por la mañana antes de votar, para solicitarme que pues votara por el PRI, y a cambio de eso me daban esta tarjeta. Tengo en mi mano 4 tarjetas que fueron dadas por los distritos que maneja en el distrito, en Nezahualcóyotl, el PRI. Esta es una, ¿cómo se dice?, prueba fehaciente de que sí hubo voto comprado. Las tarjetas contenían distintos montos. María Guadalupe se sintió afortunada al recibir su regalo, pero luego se decepcionó. Hay personas que les dieron hasta 8 o 10 tarjetas de las que tienen dinero. Nosotros que estamos más pobres, no, a mí me dieron 2. Los clientes habituales de Soriana reaccionaron con molestia. Uno no puede venir a comprar libremente porque están atiborradas las tiendas por los vales que les dieron. Expertos electorales subrayaron la gravedad de las denuncias. Entró en juego lo que en México se conoce como compra y coacción del voto, que consiste obviamente en dar dinero o aportaciones en especie. Ahora mismo todo México es un polvorín de comentarios sobre si hubo o no compra del voto en la elección presidencial. Bueno, como nos decía con muchos detalles Aixa García desde México para Telesur, la decisión del recuento de los votos por el IFE tiene que ver con la demanda de Andrés Manuel López Obrador, quien solicitó un nuevo escrutinio total de los 49 millones de votos. López Obrador ha afirmado que hay inconsistencias en el 80% de las actas y ha señalado que los comicios fueron fraudulentos en compra de votos. Por ejemplo, que señalaba el reportaje de Aixa, de la supuesta entrega de tarjetas para hacer compras en una cadena de supermercados a cambio del voto por Peña Nieto, y también inequidad en el tratamiento de las elecciones en los medios. Son noticias del día en nuestra mesa redonda a mitad de semana, donde creo que ya está listo todo para ir con nuestra señal hasta Matanzas, la vecina provincia de Matanzas. Allí está en vivo Reinaldo Taladrí. Aún no tenemos lista de la conexión con Matanzas. Bueno, yo les propongo, ¿sí? ¿Tenemos lista la conexión con Matanzas ya? Ya tenemos en vivo. Reinaldo Taladrí, te saludo desde La Habana. Adelante y felicidades a nuestra poetisa queridísima, Carilda Oliver Labra, en sus primaverales 90 años. Bueno, tenemos dificultades con la comunicación desde Matanzas, no hay audio, ¿no? No tengo referencia, pero me dice, bueno,
me dicen que no tenemos la posibilidad, si tuviera confirmación. Mientras tanto, yo les propongo quizás la posibilidad de acercarnos a otra noticia que se comentaba ayer. Al final de la mesa redonda adelantaba a Randy lo que ha sido también comentario a nivel mundial, la decisión de la dirección de la Asamblea Nacional Palestina de demandar la exhumación de los restos del líder histórico de Palestina, Yasser Arafat, al confirmarse posiblemente que fue envenenado y no murió de muerte natural. Les propongo ver esta noticia en lo que reajustamos la conexión nuevamente con Matanzas. Monsieur Yasser Arafat. El anuncio del fallecimiento de Yasser Arafat a los 75 años sorprendió al mundo en la madrugada del 4 de noviembre de 2004. Arafat murió de forma rápida y por una enfermedad que los médicos fueron incapaces de determinar. Mientras todos se preguntaban cómo afectaría su deceso a la situación en Oriente Próximo, su esposa Suha tenía otra duda, casi una certeza. Su marido había sido asesinado. Por encargo de la familia y la cadena de televisión Al Jazeera, el Instituto de Radiofísica de Lausana, en Suiza, ha analizado ahora varios de sus objetos personales y ha descubierto niveles sorprendentemente altos de polonio 210 en su ropa, en su cepillo de dientes o en su emblemática kefilla, el pañuelo con el que cubría su cabeza. El polonio 210 es un elemento químico venenoso y altamente radioactivo. Con él fue asesinado en Londres en 2006 el exespía ruso Alexander Litvinenko, destacado opositor a Putin, que investigaba el asesinato de la periodista Anna Politkovskaya. Aún así, los investigadores del Instituto Suizo sostienen que solo analizando el cadáver de Arafat podrán determinar si fue envenenado, pero deberían poder hacerlo cuanto antes, porque el polonio podría descomponerse, han advertido, y entonces siempre quedará la duda acerca de qué mató a Yasser Arafat. Bueno, tienen la noticia que hay que darle seguimiento. Reitero, se ha decidido exhumar los restos del líder histórico del movimiento palestino para confirmar si realmente fue envenenado, pero es ahora mismo una de las noticias más impactantes en todos los medios internacionales. Me señalan por interno que ya tenemos la conexión con Matanzas y allí con la esquina de Reinaldo Taladrí, que se ha trasladado en el día de hoy a propósito de, decía yo, los primaverales 90 años de nuestra poetisa Carilda Oliver Labra. Felicidades, ya se hallaba la señal, Taladrí. Efectivamente, muy buenas tardes, y tal y como se había anunciado, la sección La Esquina se ha trasladado hasta Matanzas. ¿Para qué? Para participar en la celebración del 90 cumpleaños de esa gran figura de la cultura cubana que es Carilda Oliver Labra. Todo estaba previsto para que estuviera junto a nosotros en la tarde-noche de hoy, pero está indispuesta y por razones de salud no ha podido compartir con nosotros físicamente en el estudio de TV Yumurí este momento. No obstante, sí vamos a estar hoy con Carilda Oliver Labra para placer de todos los cubanos. Y precisamente a través de una comunicación telefónica estamos en contacto con ella, que se encuentra recuperándose en su casa. Muy buenas tardes, estimada y querida Carilda Oliver Labra. Un placer y un honor que esté con nosotros, aunque sea telefónicamente, en esta tarde, y además es un motivo de lujo para La Esquina y para todos los cubanos que la estamos en este momento escuchando. Espero que se recupere rápido para tantos espacios y programas que la desean, con su siempre agradable, placentera e instructiva presencia. Buenas tardes. Figúrate, estoy emocionada y esto parece un lugar común, ¿no? Siempre todo el mundo dice que está emocionado, pero esta es una ocasión tan especial que tú lo sabes, y Cuba que nos está oyendo, que realmente es emotivo el momento. Quisiera comenzar hablando de su obra, y hay una curiosidad, una duda que me asalta. ¿Cuál es Carilda Oliver? ¿Hay una sola Carilda Oliver o hay otra obra también? Me refiero a lo siguiente: se asocia su obra con la poesía intimista, femenina, erótica, pero la pregunta es, ¿hay otra Carilda Oliver o esa es la única que existe?
Bueno, mira, tu pregunta me parece que es intencional. Bueno, como todas las preguntas, y sobre todo si son tuyas. Intencional, porque mira, yo soy sí la erótica, ¿qué cubano no lo es? Sea hombre o mujer, todos los cubanos tenemos el trópico en la sangre. Pero, ¿qué pasa? Que mi poesía en sentido general ha sido muy apreciada en lo erótico, porque claro, al pueblo le atrae esta cosa de me desordeno y todo eso que hacía yo en mi plena juventud, porque ahora estoy en la segunda juventud, como tú te darás cuenta. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Que mi poesía social no es que haya pasado en segundo plano, es que la tiene menos en mente la gente, porque naturalmente están en lo otro, fíjate. Pero mi libro, que yo considero que tal vez sea uno de los más, no diríamos sinceros, porque siempre la poesía en el poeta, que no quiero decir que uno sea notable, pero sí es verdadero, en el poeta que es verdaderamente un poeta y que no está tratando de conquistar a nadie ni de ser comunicativo en exceso, etc. Siempre es un poeta social, porque la palabra, y ya yo lo he dicho en muchas oportunidades, tiene esa misión, el compromiso social. Siempre hablamos para los otros, no para nosotros mismos. Y ahí tengo, por ejemplo, Los Huesos Alumbrados, que es un libro donde está, aparte del canto de Fidel, que como sabes subió a la sierra, bueno, está los poemas a David, a Echeverría, a tantos, a quienes le debemos nuestra patria, nuestra libertad, que es la palabra. Carilda, ¿usted se recuerda de su abuela Mercedes? Pero figúrate, hijo, si está presente siempre en mí, porque fue un ejemplo de valor, de patriotismo. Mira, sinceramente ella vino de España porque no le quedó más remedio, porque se había casado con un español, se había casado inclusive por poder, estando ella en España y él en México, español igual que ella. Entonces, ¿qué sucede? Que él después vino para Cuba, estábamos en plena guerra de independencia, y mi abuela se bajó del avión, no, del barco, porque era barco en donde venía, y se encontró aquí con la guerra. Y bueno, tuvo la desdicha de perder a su esposo, que era mi abuelo poeta Alfonso de Lábara, aquí en Cuba. Pero ella siempre suspiró por volver a España, pero bueno, ya era madre de 3 hijos, inclusive de mi mamá, que tenía 5 años, que se llamaba María de la Caridad. Bueno, pues tuvo que meter en el San Vicente Paúl, y no voy a hacer ninguna historia porque este programa es así volátil, rápido, y no puede ser nunca detenerse en nada. Y mi mamá estuvo 17 años en San Vicente Paúl hasta que fue una muchacha, y los 2 otros muchachitos casi repartirlos, pudiéramos decir, a 2 familias, y ponerse a coser zapatos, aprender a coser. Entonces siempre andaba con un bolsito de tierra, que así la recuerdo yo cuando yo ya me iba a graduar de abogado, y es que me gradué antes de los 21 años, y me acuerdo que mi abuela me decía, con el bolsito de tierra que se había venido en el barco, yo tengo que volver, y miraba para la tierra, para el bolsito, y decía, volveré, y lo besaba, y lo guardaba otra vez en el escaparate. Y esa es la imagen que tengo de ella. Yo le escribí primero un poema muy romántico, donde la situaba, porque como ella escribía, mi abuelo era poeta, ella me rezaba a Baudelaire, me lo recitaba en francés, ella sabía varios idiomas, etc. Pues bueno, yo la recordé en el primer poema así, como tal vez una romántica, pero en el segundo poema que le hice, que me empecé a acordar de los huequitos de la aguja en sus manos, me acordé de la corona de ámbar que con tanto estoicismo había superado.
pues le escribí el segundo poema y después le escribí el tercero cuando yo llegué por primera vez a España y sin darme cuenta ese poema está inédito y sale ahora en España. Acaba de salir en una antología de la Fundación Jorge Guillén, editada por Antonio Pires. El tercer soneto en que yo me doy cuenta cuando llego a España que algo me abrazaba al bajarme del avión, algo en el viento aquel, en la brisa aquella, en el verdor aquel que yo veía. Era una cosa tan cariñosa y me di cuenta que mi abuela había vuelto a España y estaba allí esperándome. Y ahora le explico el por qué yo le preguntaba si recordaba a su abuela Mercedes. Vamos a tener el privilegio de ver en pantalla lo que inspiró su abuela Mercedes a ese gran artista de la plástica cubana que es José Fuster. José Fuster consiguió, por esa magia que tiene el arte, una máquina de coser que le regaló su abuela Mercedes a usted, Carilda Oliver Labra. La puso en el centro de un complejo escultórico que creó, dedicado por supuesto a usted, a su obra, con algunas frases suyas, explicando que esa máquina que están viendo en pantalla es la que le regaló su abuela Mercedes. ¿Qué le parece esto? Cómo su obra, en primer lugar, y algo relacionado con su abuela Mercedes han inspirado esta bellísima obra de arte de José Fuster. Ay, bueno, figúrate, ¿qué te voy a decir? Que estoy conmovida. No estoy en persona aquí en este programa, pero estoy en alma y estoy en palabra. Figúrate. Y ahora me emociona esto y le doy gracias a este gran artista que como quiera que sea me ha revitalizado el recuerdo aquí en nuestra patria de esa española cubana tan maravillosa que fue mi abuela Mercedes. Pero no solo esto le inspiró su obra y su figura a ese gran artista, repito, que es José Fuster. El lunes pasado me entregó este obsequio que quería que yo se lo diera a usted en este espacio. Vea lo que hizo para usted. Mire, este bellísimo corazón, aquí lo están viendo, que tiene por la parte de atrás una dedicatoria para usted. Dice, para Carilda, con amor de Fuster, en ese lenguaje tan original que él usa en su obra. Para Carilda, con en corazón, amor de Fuster. O sea, que le inspiró primero el complejo escultórico con la máquina de coser de su abuela Mercedes, la que le regaló a usted, y ahora le quiere hacer llegar esto con motivo de su 90 cumpleaños. Así que yo con mucho gusto se lo llevaré cuando terminemos aquí hasta su casa. Para mí un orgullo y un honor, tanto por usted como por Fuster. Ay, gracias Fuster, gracias. Si mi memoria no me traiciona, usted escribió en un poema publicado a finales de los años 50. Soy una burguesa con un poco de suerte. A partir de esa frase se me ocurre preguntarle, después de 1959, ¿nunca pensó o respondió alguna sugerencia de abandonar el país e irse a vivir a otro lugar? Ay, pero cuando usted ha visto que una palma se desprende de la tierra y echa a caminar. Óyame, yo nací aquí, tengo mi raíz aquí y no sé volar. Cuando vuelo alrededor de Cuba y vuelvo a sentarme en Pirri 81. Carilda, ¿y usted nunca escribió nada relacionado que tenga que ver con esta idea que tan bellamente me acaba de explicar? Bueno, es verdad, sí lo escribí. Se llama La Tierra y como es tan breve, voy a despedirme de ustedes y de mi querido público, porque toda Cuba, ¿verdad? Siempre aquí se oye este programa, al cual saludo hoy de corazón a mis 90 años de vida. Cuando vino mi abuela, trajo un poco de tierra española. Cuando se fue mi madre,
llevo un poco de tierra cubana. Yo no guardaré conmigo ningún poco de patria. La quiero toda sobre mi tumba. Carilda Oliver Laura, solo me resta decirle que muchísimas gracias por este esfuerzo, muchísimas gracias por su obra, muchísimas gracias por su vida y que cumpla muchísimos 90 años más para bien de la cultura y de la patria cubana. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias. ¿Qué escenario competitivo enfrentará Cuba en los Juegos Olímpicos de Londres? ¿Cómo está conformada la delegación cubana a la cita olímpica? ¿Cuáles son nuestras principales posibilidades? ¿Cómo la televisión y la radio cubana transmitirán este evento? Sobre estos y otros temas de interés se hablará el jueves en la Mesa Redonda Nacional Cuba y los Juegos Olímpicos Londres 2012, en la que participarán representantes del INDER y el ICRT. Si usted desea participar con sus opiniones y preguntas, se puede hacerlo llamando a nuestro teléfono 646-5900 de 9 de la mañana a 5 de la tarde o escribiendo al correo electrónico mesaredonda@enet.cu y al sitio web www.mesaredonda.cubadebate.cu. Acompáñenos el jueves en la Mesa Redonda. Y bueno, nos quedamos con ganas de ver a Carilda Oliver. Felicidades, queridísima, por tus 90 años. Esta palma que escribe versos eróticos y patrióticos como nadie. Y con estos datos ya y este saludo para nuestra queridísima Carilda, estoy dando la bienvenida a la ministra de Inclusión Económica y Social de Ecuador, Doris Solís Carrión. Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación. Un gusto y un honor para mí estar acá y también haber compartido esta emoción de esta poetisa tan importante para Cuba, realmente muy ya quiere un libro de Carilda por supuesto, para llevarse su poesía. Vamos a intentarlo, pero sé que están agotados casi todos los libros de Carilda Oliver, lo persiguen hasta las personas más jóvenes y por eso decía yo que ella cumple unos primaverales 90 años. Ministra, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, me pregunto yo si tendrá algún homólogo en el mundo, porque no he oído hablar de un ministerio que se llame así. Me parece que es algo de creación que tiene que ver también con la Revolución Ciudadana en Ecuador. Bueno, así es, efectivamente en América Latina y en muchos países del mundo, pero particularmente en nuestra región, lo característico fue tener ministerios de bienestar social y también institutos o patronatos de las primeras damas para atender los temas de inclusión social. Pero no solo los nombres, digamos, eran comunes, sino reflejaban además un concepto de caridad, de asistencialismo para las personas en condiciones de vulnerabilidad. Parte del cambio del presidente Rafael Correa y de nuestro gobierno es precisamente reestructurar y cambiar las instituciones para que reflejen la época que estamos viviendo, que es garantizar derechos sociales a las personas. No se trata de una dádiva para los pobres, por ejemplo, los programas de los bonos de protección social, los bonos de desarrollo humano, sino de instrumentos para ir cerrando brechas históricas y ir generando todo un marco de derechos para aquellas poblaciones pues que heredaron las desigualdades históricas. De modo que en el caso de Ecuador, el MIES integra lo que fue el Instituto de la Primera Dama como un instituto privado, hoy es público, el Instituto de la Niñez y la Familia, y está plenamente articulado a toda una política de derechos sociales y de inclusión social. Pero al mismo tiempo nuestro ministerio lleva adelante el tema que me ha traído esta vez a Cuba, que es el de la inclusión económica a través de la economía popular y solidaria. De modo que MIES, que es un nombre además muy bonito, con mucho contenido, es el ministerio que lleva adelante las políticas de inclusión social y económica del Ecuador, que hemos venido ahora pues muy gratamente a compartir en Cuba. Yo quisiera detenerme un poquitico más en este ministerio. Me comentaba usted antes de entrar al programa que tiene también que ver con el rescate, digamos, de los niños del trabajo y de corregir las profundas desigualdades que sembraron otras épocas en Ecuador. Así es. ¿Cómo hacerlo? Es decir, esto lo que ha hecho es institucionalizar organismos quizás que eran ONGs antes, como explicaba usted, que era la misma institución de las primeras damas, etcétera.
Así es. En Ecuador ya no hay la institución de la primera dama porque es parte de los cambios que hemos querido hacer, que ha querido hacer el presidente y valga decirlo también su esposa, y más bien institucionalizar en políticas públicas de derechos sociales. Una de las prioridades para nosotros es el atender adecuadamente a la niñez. Nosotros teníamos alrededor de 700.000 niños, niñas y adolescentes trabajando en las peores condiciones, en los basurales, en las calles, en los camales, en los mercados, en la minería informal o ilegal. Y hoy la buena noticia es que en los 5 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, en un esfuerzo de varios ministerios, no solo el nuestro, hemos sacado 500.000 niños y niñas del trabajo infantil, niños que este rato están haciendo las dos únicas cosas que tienen que hacer en esa edad, que es jugar y educarse, ¿no? Nos falta todavía unos 200.000 niños que detectamos que se encuentran todavía trabajando en mercados, por ejemplo, en camales, en minería, y nuestro objetivo es llegar al 2015 erradicando el trabajo infantil y también erradicando la desnutrición infantil. El día de hoy he recorrido algunos centros o círculos infantiles de Cuba y nos da pues sano orgullo y un poco de envidia ver que aquí ustedes no tienen desnutrición. Yo quiero saludar al gobierno del pueblo de Cuba por esos logros en el ámbito social y decirles pues que nos vamos a llevar su experiencia. Hemos acordado también establecer o profundizar la cooperación Ecuador-Cuba en estos ámbitos del desarrollo infantil. Las metas, como les reitero, son erradicar el trabajo infantil, erradicar la desnutrición, pero sobre todo ofrecer servicios de calidad y una atención integral que implique a la familia como es el modelo cubano, ¿no? Siendo como es la ministra de Inclusión Económica y Social, me imagino que también, si tiene algún homólogo en el caso de Cuba, sería Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, por ejemplo. Y educación también. De infancia, ¿no? Se trata también de garantizar un empleo decoroso para el ecuatoriano, de elevar la seguridad también y protección al trabajador. El ministerio suyo, ¿en qué medida se integra con otros ministerios también? Efectivamente, la universalización de la protección social es uno de los objetivos, yo creo, de mediano y largo plazo en el país. No es algo que podemos lograr muy rápidamente, aunque hemos dado pasos muy importantes. Por ejemplo, el presidente Correa ha sido el líder de que todos los trabajadores y trabajadoras tengan la seguridad social. Sin embargo, quizá a ustedes los cubanos les puede resultar bastante extraño decir que habían miles de ecuatorianos que trabajando no recibían la seguridad social. Porque las empresas no lo daban. Hemos tenido que llegar a través de la última consulta popular a inclusive proponer la penalización de este delito, y eso ha significado ya la cobertura, empezando por las trabajadoras domésticas que no tenían ni un salario mínimo ni tenían la protección social. De todas formas, todavía hay un gran universo de ecuatorianos y ecuatorianas que no han accedido a la seguridad social, y para ello mi ministerio tiene el programa de protección social, que es un programa que otorga un piso de protección social básico de $35 a aquellas madres, 1.200.000 madres en el Ecuador, que a través de ello acceden a esos $35, es el bono de desarrollo humano, pero acceden además a la educación de ellas y de sus hijos y al sistema de salud. Es un bono condicionado, dado como un derecho, no como una dádiva, que articula a las personas en condición de pobreza, que son alrededor de 2 millones de ecuatorianos y ecuatorianas, a este piso de protección social, con lo cual queremos universalizar. El resto de ecuatorianos que tienen un trabajo estable están ya en el ciclo de aseguramiento universal a través del Instituto de Seguridad Social. Ya, entiendo que por lo que nos adelantaba ha estado usted recorriendo instituciones educacionales cubanas, tomando experiencia. ¿Cuáles son en conjunto los intereses? También sé que ha estado participando en el 8º Encuentro Internacional de Contabilidad, Auditoría y Finanzas que se desarrolla aquí en la capital cubana. Me gustaría, antes de entrar incluso en algunas declaraciones que hizo en este evento, que me contara de los intereses que le han traído en particular a nuestro país. Perfecto, nos ha tenido una honrosa invitación de la Asociación Nacional de Economistas Cubanos, que en estos días ha tenido una cita muy importante sobre el cooperativismo latinoamericano, y dentro de ello hemos presentado la experiencia de Ecuador
digamos, muy positiva en este sentido de haber reconocido la economía popular y solidaria como uno de los sectores específicos de nuestra economía. Eso lo logramos en nuestra propia Constitución, es decir, reconocer que no hay solo la economía pública y la privada, que era lo que se reconocía como sistema económico en el pasado, sino de manera preferencial la economía popular y solidaria, aquella economía hecha por los pequeños productores asociados o individualmente, pero que trabajan con un objetivo de empleo e ingresos, no de lucro, ponen al centro el ser humano y el trabajo, así como la prestación o la generación de bienes y servicios en relaciones de reciprocidad, producción y comercio justo. La experiencia del Ecuador que hemos presentado ahora resulta interesante para los países de América Latina porque hemos creado una ley, lo hemos reconocido constitucionalmente y en este momento tenemos toda una nueva institucionalidad trabajando para este sector. Son las cooperativas, tanto financieras como no financieras, pero también el sector asociativo y comunitario. Ha resultado interesante para el propio país anfitrión, para Cuba, la experiencia que estamos logrando en la dirección de esta otra economía y que para nosotros hace parte de la inclusión económica. Luego, como ministra del MIES, he tenido toda la colaboración del gobierno cubano, que agradezco, para visitar lo que ustedes hacen en desarrollo infantil, en educación especial y en protección social, que son áreas en las que ya venimos cooperando, pero queremos profundizar la asistencia técnica con ustedes y, finalmente también visitar y dialogar con los miles de estudiantes ecuatorianos que son acogidos por Cuba. Yo quisiera destacar, tenemos ahora mismo cerca de 2.000 estudiantes ecuatorianos que se forman acá. Creo que esto es un ejemplo de cooperación sur-sur. Quizá nosotros estamos un poco en deuda porque recibimos más de Cuba. Ustedes nos colaboran también en la asesoría de la campaña de alfabetización y del tema de discapacidades, y pues como ministra del área social he profundizado el conocimiento del desarrollo de Cuba, que nos lleva obviamente bastante ventaja en ello, pero todo aquello que podría servirnos para esta revolución ciudadana que estamos construyendo en el Ecuador. Bueno, ahí estamos viendo algo de la experiencia también de la Manuelita Espejo, ¿no? Así es, de nuestra campaña de discapacidades. Para atender a los discapacitados, me imagino que se inserta mucho con el ministerio suyo. Así es, nosotros otorgamos también este bono de desarrollo humano a cerca de 200.000 personas y hogares con discapacidad y les aseguramos la protección integral en conjunto con la vicepresidencia, de modo que es una de las áreas que también he visitado, sobre todo lo que se hace con niños en condición de discapacidad en los centros especiales, pero también en el sistema educativo regular. Unas declaraciones que dio usted para Prensa Latina en el Congreso de Contabilidad y Finanzas, decía usted que América Latina está mucho mejor protegida frente a la crisis económica global, que tiene una protección particular. Me gustaría un poquito profundizar en los argumentos detrás de esta afirmación. Bueno, yo creo que ese es el gran tema, habida cuenta de la crisis financiera que ha ocurrido, creo que con bastante claridad, por la pérdida de la capacidad de regulación de los estados y de defensa de los estados, de lo público y de lo social. En el caso de América Latina, ventajosamente estamos viviendo ya un proceso de recuperación del Estado como representación de la sociedad y no de un grupo o de grupos particulares que para, digamos, citar el ejemplo ecuatoriano, en el 99 nos ocurrió igualmente una crisis financiera que implicó una quiebra del sistema bancario y de las instituciones en general, que fue el reflejo de cómo los intereses particulares habían dominado el Estado, la institucionalidad, y llevaron a una situación de crisis tan profunda. Es parte de lo que está aconteciendo con todas las distancias, obviamente, en el caso de España, en el caso de otros países europeos, y nosotros vemos que la recuperación del Estado, de lo público y del bien común, como el horizonte de nuestros gobiernos y de nuestros pueblos, nos protege y nos ha llevado a una gestión bastante eficiente y sana de la economía, una recuperación soberana de nuestros recursos naturales y de nuestras decisiones en el plano económico, que hacen que en este momento todos los indicadores lo señalan con claridad, América Latina esté